Sí, señor presidente, muy buenas tardes. Vamos de inmediato a escuchar declaraciones de María Corina Machado y el resto del equipo de Súmate. Y ellos van a presentar lo que es el reporte de lo que fue el proceso de observación o de vigilancia electoral que llevó a cabo Súmate para las elecciones presidenciales. Buenos días. Las elecciones presidenciales del pasado 3 de diciembre no fueron elecciones limpias, libres ni transparentes. Este es el balance y la conclusión del informe posterior de las elecciones presidenciales que Súmate presenta hoy al país. Una cosa son los resultados numéricos que se expresan en las actas de votación y otra cosa muy distinta es la voluntad real de los electores venezolanos. Nosotros hemos documentado, denunciado y hoy reportado gravísimas irregularidades que tuvieron lugar a lo largo del proceso y que tienen un impacto significativo en los resultados electorales. Las principales se refieren a las irregularidades del registro electoral, a la intimidación colectiva como política de Estado que tuvo lugar previo al proceso y durante el proceso, y al desbalance y el ventajismo inmenso e ilegal que tuvo lugar a lo largo de la campaña electoral. Solo sabremos lo que realmente quieren los venezolanos para su país el día que tengamos en Venezuela elecciones limpias. Y Súmate nunca dejará de luchar para que todos los venezolanos verdaderamente elijan. Pero lo que está siendo progresivamente aniquilado hoy en día en Venezuela es mucho más que el derecho a elecciones limpias. Lo que está siendo aniquilado en nuestro país es la democracia y es nuestra libertad. Más de la mitad de los electores, según cifras oficiales del propio Consejo Nacional Electoral, no votaron por Hugo Chávez el pasado 3 de diciembre, y mucho menos por sus prácticas y políticas que buscan aniquilar los principios y las instituciones democráticas en Venezuela. Pero cualquiera que hubiese sido ese resultado, el presidente no tiene derecho a alterar nuestras leyes o a cambiar nuestra Constitución. La historia está llena de casos en los cuales hombres y mujeres, ciudadanos, organizados, amantes de la libertad y la democracia, pudieron detener e incluso hacer retroceder a las dictaduras más férreas. Es el caso del pueblo de Chile frente al régimen férreo, tenaz del general Pinochet, o el caso del Perú frente a Fujimori, o el caso de los pueblos que estuvieron bajo la opresión totalitaria del régimen comunista en la ex Unión Soviética. Pero es que además el pueblo de Venezuela a lo largo de su historia ha dado muestras al mundo de lo que es capaz de hacer por la defensa de su libertad. Es por eso que hoy somos profundamente optimistas acerca del futuro de Venezuela, porque confiamos en la reserva democrática de nuestro pueblo. Y hoy, más que nunca, hacemos un llamado a todos los ciudadanos, todos los venezolanos de buena voluntad, amantes de la democracia, que debemos activarnos y hacerlo ya. Este es un deber, un derecho que no puede ser ni delegable ni postergable. Hacerlo desde cualquiera que sea su instancia de organización, de movilización, de defensa o de protesta. Sean las asociaciones de vecinos, las asociaciones de padres y representantes, los gremios, las cámaras y desde luego hoy hacemos el llamado más intenso y más urgente a todos los venezolanos a que vengan y lo hagan aquí con nosotros desde Súmate. Ahora vamos a presentar los resultados del informe y las explicaciones del mismo. En el informe de Súmate acerca de las elecciones presidenciales del 3 de diciembre se documentan las múltiples irregularidades y violaciones a la ley que fueron detectadas a través del proceso de observación que condujo Súmate previo y durante los comicios del 3 de diciembre. Más allá como hemos dicho, no es posible determinar la cantidad de votos que impactan los resultados electorales oficiales. Sin embargo, basta destacar los múltiples obstáculos a los que estuvimos sometidos los electores venezolanos para poder llegar a los centros de votación y emitir nuestro voto frente a las máquinas de votación. Aquí solo a modo de ejemplo vamos a señalar, esto está ampliamente documentado en nuestro reporte, el proceso entre un elector llegar a la máquina de votación. Lo primero que tuvo que vencer el elector venezolano fue la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. Una desconfianza generada, recordemos, por nuevamente un origen inconstitucional en la designación de la actual directiva del Consejo Nacional Electoral, como está ampliamente descrito en nuestro reporte.
Un obstáculo gigantesco fue justamente la publicidad oficialista excesiva, que de acuerdo al proyecto Camatagua, que fue el proyecto según el cual monitoreamos los medios de prensa nacional y de televisión nacional, la exposición de publicidad del candidato presidente superó 3 veces a la publicidad del candidato opositor. Eso fue en los medios de prensa nacional y regional. Y en el caso de la televisión, esta relación fue de 16-1. Esto implica que por cada minuto de propaganda a favor del candidato de la oposición, habían 16 minutos a favor del candidato presidente. Esto con el uso indiscriminado, sin control alguno, de los recursos del Estado, recursos de todos los venezolanos, para hacer una campaña política proselitista a favor de este candidato presidente, lo cual obviamente viola las condiciones de igualdad que deben tener todos los candidatos contendientes en una campaña electoral para que ésta sea considerada realmente democrática. Aquellos electores que superaran esa publicidad oficialista, pues también estuvieron sometidos a la amenaza gubernamental. En este sentido fue emblemático lo que fue la posición pública del presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, con el caso de PDVSA Ropa Rojista, que incluso fue reseñado pues, por el informe recientemente presentado por la misión de la Unión Europea en este sentido. La misión de la Unión Europea dice en su informe, en la página 42, que considera que dichas declaraciones, refiriéndose a las declaraciones del presidente de PDVSA, podrían entrar en conflicto con el principio internacional de la libertad del voto, y más particularmente, entonces cita el artículo de la Declaración sobre los criterios para elecciones libres y justas de 1994 de la Unión Interparlamentaria, a la cual está suscrita Venezuela. Y en este sentido, los Estados deben tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar que el principio del voto secreto es respetado y que los votantes pueden ejercer su derecho al voto libremente, sin miedo ni intimidación. La amenaza gubernamental fue un ambiente generalizado en donde no solo estuvieron el presidente de PDVSA, sino muchísimos funcionarios públicos e inclusive otros actores del proceso, como inclusive la actuación ilegítima del Plan República. El Plan República, en las 1.364 denuncias que se recibieron a través del servicio de impunidad cero, que fue dispuesto por Súmate desde la instalación de la mesa de votación, hubo 243 de esas denuncias que el causante aparente fue el Plan República. Adicionalmente, otras fuentes de hostigamiento y de ventajismo político también fueron apreciadas pues, en las 113 denuncias adicionales que por este concepto fueron detectadas a través de impunidad cero. Sin embargo, el elector que supiera y que pudiera sobreponerse a esta publicidad oficialista, a esta amenaza gubernamental, posiblemente llegaría a su centro de votación y se encontraría con la sorpresa de que había estado dentro del 1.566.728 electores migrados, que correspondía a un 10% del registro electoral, esto es, electores que fueron cambiados de centro de votación desde las elecciones parlamentarias a las elecciones presidenciales. Posiblemente cuando llegaron a su centro fue cuando se enteraron que no estaban allí y no pudieron ejercer su derecho al voto. Pero más allá del impacto de esas irregularidades en cuanto a lo que son las irregularidades, los problemas con el registro electoral, el impacto mucho mayor puede haber venido dado a través de lo que fue el mecanismo ventajista del registro electoral conducido por el Consejo Nacional Electoral sin permitir las auditorías adecuadas del registro electoral, en donde esta proporción de personas migradas y con un equivalente también un 10% de personas que fueron incluidas entre las parlamentarias y las presidenciales, fueron colocadas estratégicamente en centros, con la creación de nuevos centros en donde se facilitaba la movilización del oficialismo con recursos igualmente del Estado.